continuamos con nuestro primer foro con la temática de planificación urbana y estamos listos para recibir a nuestro segundo speaker internacional que nos acompañará en la tarde de hoy. Él es de nacionalidad española y actualmente reside en Bolivia. Su nombre es Sergio Blanco, es el coordinador de ONU Habitat en Bolivia y desde que asumió su posición en mayo del 2018 ha estado principalmente a cargo del apoyo que brinda esta agencia de Naciones Unidas al gobierno de Bolivia para la construcción e implementación de una política nacional de ciudades. Se unió a ONU Habitat en 2012 en su oficina en Haití, donde llegó a ocupar el puesto de representante país con responsabilidad también sobre la República Dominicana. Posteriormente, fue coordinador de la Oficina Subregional de ONU Habitat para América Central y el Caribe. El señor Blanco es arquitecto y urbanista y cuenta con más de 20 años de experiencia en cooperación internacional en posiciones tanto técnicas como gerenciales. Es funcionario de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, donde durante más de 10 años trabajó en diferentes proyectos de desarrollo urbano en Argelia, Cabo Verde, Honduras y la República Dominicana. Entre 2009 y 2012 fue coordinador general adjunto de la oficina de la AECID en Argelia. El señor Sergio Blanco obtuvo el título de arquitecto con especialización en urbanismo en la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid en el año 96 y cursó estudios de posgrado adicionales en Oxford Brookes University y la Universidad Oberta de Cataluña. Él va a compartir con nosotros el tema Política Nacional de Desarrollo Integral de Ciudades. Señoras y señores, es para nosotros un placer poder presentarles a Sergio Blanco. Bienvenido. Muchas gracias, Lilibeth, y muy buenas noches a todos y a todas. Muchísimas gracias también por la invitación de poder participar en este foro y de poder compartir la experiencia que como ONU Habitat hemos venido desarrollando de la mano del Gobierno Nacional en la construcción de esta Política Nacional de Desarrollo Integral de Ciudades. Un saludo también a Yves, con quien no conocía, pero la fortuna de compartir, creo, van a ver muchas de las propuestas que se han recogido en la Política Nacional Urbana de Bolivia, respondiendo a un contexto similar, pero con las diferencias que hay entre Chile y Bolivia, por supuesto. Y también quería, bueno, además de presentarles los avances que hay en la construcción de esta política y dónde es que estamos actualmente, el poder también darles algunos elementos que entiendo son más interesantes también para el sector privado, un poco en respuesta a lo que decía Lilibeth en cuanto al rol de cada uno de los actores en esta política. Bueno, me estaba gustando mucho lo que conocía la presentación Yves, porque la verdad es que hemos llevado una trayectoria similar a la que se desarrolló en Chile ya hace algunos años. Pero simplemente decir que bueno, es como bien explicaba Yves, es una respuesta que se está dando desde el Estado al proceso de urbanización que se ha venido dando en el país. Quiero decir que es una iniciativa del Gobierno Nacional como responsable de las políticas de esta naturaleza, pero que lógicamente lo que pretende es constituirse, como también decía ahí, fue en una política de Estado y no de gobierno, ni de partido, ni de una instancia, ni de otra, sino un proyecto común de desarrollo para el país. Muy brevemente, algunas notas, si quieren, de contexto. En forma similar al resto de la región latinoamericana, aunque tal vez con un poco más de atraso, Bolivia ha seguido también ese proceso de urbanización. Como ustedes todos sabrán, el censo de 2012 arrojaba que ya 2 de cada 3 bolivianos y bolivianas vivían en ciudades, como ven, un poco por detrás de lo que es la media latinoamericana y un poco más tarde en el tiempo. Y como pueden ver, las proyecciones apuntan a que este porcentaje siga creciendo, ¿no? Cada vez proyectando que hasta 2030 pueden ser
3 de cada 4 y hacia adelante incluso 4 de cada 5, ¿no? No es que la población rural disminuya, como pueden ver, sí tal vez mucho más adelante en el tiempo, pero sobre todo es que la población urbana crece de manera mucho más importante, precisamente por esas bondades, ¿no? Y esas oportunidades que brindan las ciudades y que han ido atrayendo cada vez más a más y más población. Y el otro elemento fundamental que creemos respalda o hace necesaria la construcción de esta política es el denominado bono demográfico, ¿no? Esa ventana en el tiempo durante la cual un país atraviesa esa transición en la estructura de su estructura demográfica y en el que durante un tiempo pues, hay una mucho más importante masa de población en edad activa, en edad productiva, frente a la población, si quieren, dependiente, y que además, como es el caso de Bolivia, coincide también con esa generación la mejor formada de la historia del país, ¿no? Es la que más tiempo al menos ha pasado en el sistema educativo, más allá de las posibles valoraciones de la calidad de dicha educación. Pero bueno, en todo caso, es cierto que hay un capital humano que además, como pueden ver en la gráfica, esa pirámide, la de fuera, es la urbana, se concentra en el área urbana, ¿no? Es ese espacio donde las ciudades deben poder convertirse en ese espacio de oportunidad, digo, para ese talento humano, esa juventud, y además permitir también el desarrollar o transitar, ¿no? De una economía muy basada en el sector primario, en el sector extractivo, y transitar hacia actividades de mayor plusvalía gracias a ese conocimiento, a ese capital humano y a las economías de aglomeración que pueden brindar las ciudades, ¿no? Entonces, esos dos fenómenos por sí solos y que están marcando, yo creo, esta primera mitad del siglo del país son los que, bien manejados, pueden ser ese trampolín de desarrollo que todos quisiéramos. Algunos elementos de antecedente. Este proceso arrancó, bueno, ni siquiera en el momento detonante de todo este proceso fue la celebración de la tercera conferencia de Naciones Unidas de Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, que se celebró, como bien sabrán todos, en octubre del 2016 en Quito, y para el que Bolivia decidió tener una presencia importante, ¿no? Decidió aprovechar esta conferencia internacional, esta coyuntura, para plantear a través de ese informe que pueden ver a la izquierda arriba, ¿no? Ese informe país que se les exigía o se les pedía a todos los países participantes, en el que se hiciera balance de todo el desarrollo que se hubiera dado en la materia desde la conferencia anterior. Son conferencias que apenas se celebran una vez cada 20 años, ¿no? La anterior fue en Estambul en el 96, el año que me gradué precisamente. Y en el que se hacía, pues como digo, ese balance, pero sobre todo se hacía una apuesta de cuáles eran los retos y cómo enfrentarlos, ¿no? Además, Bolivia se adherió al documento de agenda internacional, esa nueva agenda urbana que ven abajo a la derecha, que se aprobó en la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de ese mismo año por los 195 países que la integran, y se enmarca, por supuesto, en la Agenda de Desarrollo Sostenible y en particular en el objetivo 11 de ciudades y comunidades sostenibles. Esto, además, como bien sabrán, uno de los primeros pasos, bien lo decíais también al principio, el primer paso esencial para avanzar en esa gestión adecuada de este proceso de urbanización es la generación de una política nacional urbana que pueda servir, si quieren, de marco estratégico, de paraguas, que faciliten esa articulación entre todos los niveles del Estado, los distintos ministerios, pero por supuesto también la sociedad civil, el sector privado, por supuesto, y la academia, hacia esa mirada integradora, ¿no? Que plantea las políticas nacionales urbanas, integradora en el sentido de aunar esfuerzos desde una mirada bien territorial. El proceso que se ha venido llevando a cabo arrancó, bueno, algo más tarde de Quito, empezamos a trabajar, el ministerio empezó a trabajar ya en el 2017, como No Hábitat empezamos a colaborar con el gobierno en el 2018, y es un proceso de construcción de política pública relativamente clásico, ¿no? Cíclico, por supuesto. Toda política pública requiere
de asegurar su monitoreo y sobre todo de su evaluación, ¿no? Para poder reorientarla en el momento adecuado. En etapas que pueden ver ahí reflejadas, una etapa primera de factibilidad, sentar las bases conceptuales y los momentos, digamos, mecanismos también de impulso de esta iniciativa, una fase lógica de diagnóstico, una también de formulación, la de implementación, seguramente la más importante porque es la que traduce todas estas reflexiones en acción y, por supuesto, la de seguimiento y evaluación. Etapas que no son necesariamente, como digo, estancas, no, más bien al contrario, necesitan, en cada una de ellas uno tiene que tener la mirada puesta un poco hacia atrás y un poco hacia adelante. Simplemente como ejemplo decir que cuando se formula uno ya tiene que estar pensando cómo la va a llevar a cabo, no sea que esté usted soñando más allá de lo que puede, o de repente en la implementación se va a dar cuenta que durante el diagnóstico pues alguna temática no la abordó, o no la estudió, no la analizó con suficiente profundidad y necesita volver atrás y a recoger nuevos datos. Todo el proceso, no solamente la fase de diagnóstico y formulación, es acompañado por esas otras tres elementos, digamos, transversales que permiten asegurar su éxito. Por supuesto, el de participación, también lo señalaba ahí de manera muy enfática. La necesidad de promover en todo momento también esos proyectos demostrativos que de alguna manera permitan reforzar la confianza de esto, que es un proceso también a veces tedioso, arduo y de maduración también de la institucionalidad que se requiere para llevarlo a cabo, ¿no? Y que demuestre el impacto que la política puede generar en la calidad de la vida de la gente, cuyo eso es su objetivo final. Y, por supuesto, el de desarrollo de capacidades. No es solamente un elemento de la implementación, que sí, sino siempre lo que decimos es que también es necesario aprovechar cada una de estas etapas como un instrumento, un mecanismo de solidarizar y de refortalecer esas capacidades, no solamente individuales de cada uno de los sectores, pero sobre todo, creemos, las colectivas, ¿no? Las de colaboración en la implementación de esta política. Algunos elementos un poco de cómo ha sido el proceso participativo hasta ahora, ¿no? De construcción de la política. Decir que se han celebrado más de 250 eventos a lo largo y ancho del país y se ha abordado la temática urbana desde, yo diría, que todas las perspectivas imaginables. Arrancamos en 2018, el primer evento fue un encuentro internacional sobre los vínculos urbanos rurales, en el entendido que en Bolivia, si bien es una ciudad que se va transitando hacia la urbanización, todavía hay unas enormes, ¿no?, relaciones y vínculos y dependencias entre lo urbano y lo rural, y que esto debería ser uno de los pilares también en sus planteamientos. Pero lo hemos hecho también, no sé, desde una mirada de la inclusión social o desde las ciudades intermedias. Se celebró un foro internacional de ciudades intermedias en Sucre en el 2019, o ciudades inteligentes. Hemos recorrido el país entero también, que es muy diverso, entonces no es lo mismo pensar una política para el altiplano que lo es para los llanos. Y en el que estos dos foros urbanos nacionales fueron, si quieren, los hitos centrales, ¿no? El primero celebrado en el octubre de 2018 en La Paz, en esa fase primera de diagnóstico, y el segundo en septiembre de 2019, centrado en la fase de formulación. Y digo que son los hitos centrales porque son realmente el momento en el que los distintos actores se sientan a escuchar también, ¿no?, a exponer su mirada, pero sobre todo a escuchar esas otras miradas desde los otros actores del urbano, y es en el que se pueden avanzar y conseguir algunos consensos. Algunos elementos de diagnóstico, también similares a la situación que planteaba ahí, de manera muy rápida. Lo cierto es que ese proceso de urbanización en Bolivia se ha dado de una forma también espontánea, no sé si descontrolada es la palabra adecuada, pero sí, desde luego, no planificada, y si hablamos de planificación urbana, es aquí el elemento central que ha faltado. En buena medida se debe seguramente a una ineficaz gobernanza de los territorios, a esa capacidad del Estado, desde sus distintas instancias, de hacer prevalecer
el bien común frente a la iniciativa individual. Y entonces el desarrollo que se ha generado es pues la suma de intervenciones más o menos importantes desde todos los ámbitos, ¿no? Desde el Estado con infraestructuras, desde el sector privado con desarrollos inmobiliarios, desde las familias que buscan también un lugar un hogar donde cobijarse. Y entonces esto ha generado un patrón de crecimiento expansivo que consume muchísimo más suelo del que realmente se requiere en cuanto a necesidades habitacionales. El suelo se ha convertido también, y eso es uno de los factores centrales, en un refugio del ahorro y en un objeto de especulación, ¿no? Y no cumpliendo con esa función social que le asigna la propia Constitución. Y este patrón también ha generado, lógicamente, pues, impactos importantes en la calidad de vida de una buena parte de la población, en particular la población más vulnerable, generando algunos fenómenos de exclusión socioespacial, donde la población más pobre se ve excluida, alejada, apartada de los beneficios y de las oportunidades de la ciudad, y donde le cuesta mucho más acceder a las mismas oportunidades, a los mismos servicios. Y, por supuesto, también a menudo con unas externalidades ambientales negativas bastante significativas, ¿no? Tanto en el consumo de recursos, como puede ser el agua, el suelo. Estamos consumiendo buena parte del suelo productivo agrícola y poniendo en riesgo la sostenibilidad, la soberanía incluso alimentaria del país, exponiendo aparte a algunos sectores de la población a riesgos ambientales importantes. Y, sobre todo, si bien las ciudades yo creo que sí siguen siendo los principales motores de la economía, más allá del sector extractivista, las tasas de productividad económica de las ciudades están muy por debajo de lo que pudieran ser. Entonces, quisiera también compartirles dos elementos más que hemos utilizado en el que basar las propuestas que hemos recogido en la política. Uno es este índice de ciudades prósperas, un instrumento desarrollado por UNO Habitat a nivel global y que se ha aplicado en más de 500 ciudades del mundo y que evalúa, si quieren, esas 6 dimensiones del desarrollo urbano, y lo hemos calculado para las 20 gobiernos municipales urbanos más importantes del país y 5 más que conforman también las tres áreas metropolitanas. Esto es todo un informe completo que analiza al interior de cada dimensión toda una serie de variables, indicadores y que permite algunos análisis cruzados interesantes. Pero así, en términos muy generales, los datos que arrojan el conjunto de las ciudades del país, como pueden ver, es que si bien hay resultados, indicadores relativamente moderadamente favorables en lo que tiene que ver con equidad, inclusión social y en calidad de vida, que rondan los 60, 70 puntos sobre 100, hay otras dimensiones, en particular la sostenibilidad ambiental y la productividad, que francamente arrojan resultados preocupantes, si me permiten decirlo. Y el otro elemento importante que hemos podido analizar es no solamente el entender ciudad por ciudad cuál es el estado de situación, sino el conjunto de las ciudades y sus interacciones, ¿no? Esto que llamamos el sistema de ciudades, entendido, si quieren, casi como ese organismo neuronal en el que cada ciudad pues, tiene una posición estratégica, un peso específico, pero hay una serie de interacciones, ¿no? Y cómo todo eso se refleja en la ocupación del territorio. Como pueden ver, eso arroja pues datos que son también relativamente conocidos por el público, en el que se ve pues hay una cierta concentración lógico en el eje central, hay otra serie de subsistemas que se empiezan a vislumbrar, hay esa situación de las ciudades fronterizas, ¿no? Que parecen que tienen más relación con los países vecinos que con el resto del país. Y entonces lo que hay que preguntarse es efectivamente también hacia dónde queremos que vaya, ¿no? esta escala del desarrollo urbano de la ciudad en el país. Y el otro elemento interesante que surge de este análisis es la comprensión de lo que es ciudad, más allá de los propios límites y jurisdicciones administrativas, ¿no? Un mejor ejemplo son, por supuesto, las regiones metropolitanas,
donde el fenómeno urbano pues, desborda un municipio y otro, y ahí hace falta, digamos, entender cuál es el objeto de la política para poderlo al menos abordar adecuadamente, a pesar de o de la mano de la organización político-administrativa del Estado. Entonces, sobre esa base, pues la política se plantea una serie de objetivos. Este, si quieren, es el objetivo general, en el que plantea un poco la transición, ¿no? Para, en primer lugar, paliar buena parte de esos efectos negativos que hemos presentado en el diagnóstico. En segundo lugar, establecer las ciudades como ese espacio de oportunidad para todos y todas. Y luego, por fin, impulsarlos, si quiere, para que sean de verdad ese motor de crecimiento y de oportunidades, no solamente digo desde el punto de vista económico, que sí, sino también para un desarrollo pleno de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Por supuesto, y esa es la palabra inicial, impulsar quiere decir, desde ese objetivo que vamos a ver más adelante, ¿no? Esa capacidad de la gobernanza urbana de, entre todos, gestionar adecuadamente este proceso. Ese objetivo en general luego se decanta en 6 objetivos estratégicos que presentamos siempre en esta forma de cubo, en el intento de expresar que no son objetivos que se puedan alcanzar de manera aislada. Como bien saben, el desarrollo urbano es de una serie de dimensiones, pero que están íntimamente interrelacionadas y, por tanto, las propuestas para su correcta gestión tienen que estar también íntimamente ligadas, ¿no? Siempre digo que aquí las aristas son tan importantes como las caras. Y ven también que se destaca el objetivo de gobernanza, ¿no? De manera fundamental, bien lo decía también Yves en el caso de Chile. Pero de todas maneras también mostramos una cierta linealidad en los objetivos. Y empezamos, si quieren, a la izquierda, cuando hablamos de ciudades inclusivas. Muchos de los objetivos son francamente similares a los de Chile, creo que hay uno más, con las particularidades adaptadas, si quieren, al contexto de Bolivia. Y decimos ciudades inclusivas porque, lógicamente, si hay partes, sectores de la población que se ven excluidos de este proceso, de estas oportunidades, de las decisiones que se toman, el proceso será frágil y tarde o temprano acabará pasándonos factura y, por ejemplo, esa gobernanza de la ciudad no se podrá generar, ¿no? Pensamos entonces que a partir de esa cohesión, de esa inclusión social, y ahí están incluidos buena parte también de los elementos relacionados con las identidades, con la cultura, con las artes, ¿no? Como elementos de reconocimiento del otro y de apropiación también, de manera que podamos construir esas bases culturales sobre las que fundamentar el avance que queramos plantear. Y gracias a esa buena gobernanza, que por supuesto debe asumir las instituciones del Estado, en particular los gobiernos municipales, pero más allá de gobierno hablamos de gobernanza en el sentido de incorporar, por supuesto, a la sociedad civil, al sector privado y la academia, como decía. Y de ahí podremos entonces empezar a poder pensar en la planificación, ¿no? en el ordenamiento del crecimiento y del desarrollo, ¿no? En todas sus dimensiones, no solamente espacial, que sí, que es el propio acto de gobierno, de alguna manera. Y a partir de ahí, pues es que pensamos también alcanzar los otros objetivos, empezando, si quieren, con el que está abajo, de ciudades saludables y con calidad de vida, aunque entendemos que esta es una relación un tanto bidireccional, ¿no? Y por eso también está en la base del cubo, en el sentido de decir que hace falta garantizar unos mínimos de calidad de vida para que la población pueda empezar a pensar o a mirar un poquito más allá del día a día, ¿no? Casi del pan de hoy, de la escolaridad de nuestros hijos, y poder pensar en un proyecto en común y un futuro una mirada un poco más larga. Y a partir de ahí sí, poder también mantener un mejor equilibrio del desarrollo urbano con el entorno natural y construir esa resiliencia. Y por último también, y por eso está en la tapa del cubo, si quieren, el proyectar las ciudades, convertirlas en verdaderas ciudades productivas en esos espacios de oportunidad. Como repito, digo, decía antes, desde el punto de vista económico, pero no solo, sino también en el de oportunidades de desarrollo pleno de cada una de las personas. Dentro de cada uno de estos objetivos hay una serie de líneas estratégicas y líneas de acción. No quiero entrar en
en todo el detalle, pero sí quería mostrarles al menos aquellos en los que entendemos el sector privado puede tener mayor interés o tiene un rol, si quieren, más preponderante. Y voy a empezar por este objetivo de gobernanza, que tiene una serie de líneas estratégicas, pero lo que quería mostrarles es que dentro de esas líneas estratégicas se habla, en una de ellas, de incrementar las capacidades y la autonomía financiera de las ciudades, pero sobre todo, dentro de esa línea estratégica hay una serie de líneas de acción y una de ellas habla específicamente de promover la participación privada en la financiación del desarrollo urbano, ¿no? Y en este sentido creemos que hay uno de esos roles importantes en los que el sector privado puede tener un rol clave. Vuelvo hacia atrás y quería mostrarles también cómo se está planteando la planificación, ¿no? Objeto también un poco del día de hoy. Y dentro de ese objetivo de ciudades ordenadas pueden ver que se plantean dos líneas estratégicas. Una de ellas habla específicamente de la gestión equitativa, no lo estoy leyendo bien, que hay una que no me deja ver, del suelo, potenciando los procesos integrados de ordenamiento urbano y territorial. Esto es precisamente toda esa aparataje, si quieren, de la anticipación en el crecimiento y en el desarrollo de las ciudades, de manera que no nos pase como hasta ahora, que vamos corriendo detrás de la urbanización que crece sola, espontáneamente, y tenemos que regularizar, llevar los servicios. Perdón. Y cuando se habla de procesos integrados, pretende precisamente asegurar esa articulación con el sector privado, con los desarrolladores inmobiliarios, también con los movimientos sociales y organizaciones sociales que están, algunos con mayor fortuna, otros con menos, impulsando ese desarrollo urbano. No creemos que eso se pueda separar. Dentro de esa línea estratégica, como pueden ver, hay una serie de líneas de acción que habla de las capacidades normativas, del desarrollo del ordenamiento, de la administración, de la valoración del suelo y de la redistribución equitativa de esos beneficios, ¿no? Creemos que hay una parte fundamental que es la única que puede asegurar que el desarrollo urbano se haga de manera equitable a través de la provisión de los servicios. Y por último decimos que lo que tiene que ver con los procesos de regularización pues debe ser realmente excepcional y sobre todo debe hacerse de una manera también que garantice la plena incorporación de esos barrios en la ciudad. Esto, si quieren, es ese objetivo central y en el que el sector privado también está llamado a jugar un rol preponderante. Se trata de establecer unas reglas de juego claras en el desarrollo urbano y en todo lo que es la gestión del suelo, que permita al sector privado encontrar un ámbito de negocio que permita también, por supuesto, esos objetivos que plantea la política en cuanto a un desarrollo más sostenible, más equitable, pero que además satisfaga una necesidad de la población de acceder a ciudad, a vivienda y a un hábitat adecuado. Vuelvo atrás, no voy a entrar en ciudades sustentables y resilientes, pero igualmente hay una línea específica que habla sobre los métodos de producción y consumo sustentable, algo que también debe seguramente interesar al sector privado, ¿no? Y a todo el sector de la construcción en particular, pero también a otros sectores. Y por último, simplemente contarles también que hay otro elemento más dentro del objetivo de ciudades saludables y con calidad de vida, cuando se habla del acceso equitativo a los servicios urbanos de calidad. Y lo traigo a colación porque también es uno de los ámbitos donde el sector privado estaría llamado a jugar un rol importante, ¿no? En el que poder generar esos partenariados público-privados, nuevamente en la provisión de servicios, generación de infraestructura urbana. Y termino simplemente diciendo que al interior de esa línea estratégica hay una más específica cuando habla de promover o aprovechar la inversión pública en bienes y servicios y su articulación con la planificación urbana.
Quiero decir con esto que ahora mismo las capacidades de planificación y gestión del suelo son limitadas y seguramente el mayor factor de impulso del desarrollo urbano viene de la mano de la inversión pública. Y los ejemplos más claros siempre, cada vez que se construye una carretera en algún lugar, allí crece, no sé si una ciudad, pero un inicio de ciudad, ¿no? Entonces debemos asegurar que cuando se hacen esas inversiones se utilizan también para captar esas plusvalías y se aprovechan también como palanca de intercambio con los propietarios del suelo, de manera que se pueda generar otro tipo también de partenariado público-privado que acabe generando la ciudad que queremos. Estos, si quieren, son, como les decía, un poco los objetivos, líneas estratégicas, líneas de acción que entiendo más relevancia tienen para el sector privado. Y quería terminar simplemente un poco avanzando cómo estamos planteando la implementación de esta política. Como les decía, esta política se inició en el 2018, ha sobrevivido a 2 cambios de gobierno, lo cual no es sencillo, también por los cambios de orientación política. Está en su fase final de aprobación, de validación, si quieren, en el Ejecutivo para su aprobación como política. Y entonces ya estamos anticipando lo que pudiera ser la implementación. Algunos elementos de lo que pensamos de cuál es el valor añadido, ¿no?, de esta política, más allá de responder a esa situación que les planteaba en el diagnóstico y en el contexto. Pensamos que es una propuesta integral de futuro, ¿no?, para las ciudades del país, que tiene esa mirada estratégica, pero que al mismo tiempo propone acciones concretas, como muchos de los alcaldes que están entrando ahora están seguramente necesitando. Ese también es el juego político en el que hay que entender y con el que hay que trabajar. Que además se convierte en un proyecto común, colectivo, y eso permite reforzar la cohesión y la concertación social, ¿no?, y la alianza también con el sector privado, que creemos es fundamental en esta coyuntura de crisis también económica traída por el COVID, y en el que se propone esa madurez, ¿no?, esa política de Estado que también señalaba Yves, de coordinación interinstitucional y concertación con los otros sectores de la sociedad. Además, tenemos la fortuna de que cuenta con el interés de la cooperación internacional, lo que pueden permitir también un mayor impulso. Como les decía, avanzando hacia la implementación, se plantea 3 escalas, si quieren, de implementación. Uno evidente, que es la interurbana, ¿no?, la gestión de las ciudades y su crecimiento. Esa otra escala, más vinculada a lo que decía antes, ¿no?, de la relación de las ciudades con sus territorios circundantes, de los que se nutre y depende, pero al mismo tiempo al que provee de servicios. No se pretende una política como si fuera de ciudades medievales, ¿no?, aisladas del resto de su territorio donde se implantan, y la idea es justamente generar un desarrollo simbiótico entre los dos ámbitos. Y luego más también esa escala nacional que les contaba cuando habíamos hecho el análisis del sistema de ciudades. En lo que se refiere al alcance temporal, se plantea una duración o periodo de implementación de 15 años, haciéndolo coincidir con 3 periodos legislativos y de gobierno, y que además coinciden con 3 momentos claves, si quieren, en la agenda nacional e internacional. El 25, cuando se cumple la agenda del Bicentenario; el 30, la agenda de desarrollo sostenible; y en el 35, dado el compromiso de Bolivia asumido durante Hábitat 3, ¿no?, de llegar a Hábitat 4 con la tarea bien hecha. Esto permite además vincular la política a los ciclos de planificación del desarrollo del Estado en sus distintos niveles y sobre todo también a la inversión pública, ¿no? Esto es un poco lo que yo llamo la implementación matricial de la política. Al fin y al cabo es un gran paraguas que se incorpora al sistema de planificación integral del Estado y como tal empapa también los aportes de que desde cada sector se pueda hacer a esta temática. Estamos incidiendo, por ejemplo, en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua para que tenga una mirada urbana, en el de Desarrollo Productivo, en el Ministerio de Defensa, ¿no?, el Viceministerio de Defensa Civil, que gestiona todos los temas de resiliencia, por
pues, por nombrar algunos más. Y luego, si quieren, en la horizontal, pues esas 3 escalas que les mencionaba, con una particular atención a lo municipal, ¿no? Además de, por supuesto, a los aglomerados que hay en el país y en esa escala también urbana. Y termino muy brevemente simplemente para mostrarles un poco hacia dónde estamos apuntando ya, ¿no? con algunos de los alcaldes electos. Perdón, la idea es plantear efectivamente una agenda urbana local, una mirada estratégica para cada una de las ciudades que aterrice la política nacional en cada uno de estos territorios y que luego pueda permear en los instrumentos de planificación que están ya previstos en la ley, ¿no? Los planes territoriales de desarrollo integral, y que puede ser tan esquemática. Este es el ejemplo que les planteamos ahora a los alcaldes, en el que se plantean una serie de intervenciones bien estratégicas, por supuesto, además de los elementos de gestión y, no sé, por ejemplo, del catastro o de planificación urbana, y en el que se plantean una serie de intervenciones, tanto al interior de la ciudad, estructurantes, ¿no? Que permitan reforzar y paliar un poco los efectos del crecimiento hasta ahora tanto desordenado y planificar esa extensión. Y pues les comento siempre a los alcaldes, digo, mira, aquí se plantean apenas una serie de intervenciones, ¿no? Trabajar en el centro de la ciudad, el área del mercado, hay que recuperar el río, controlar el crecimiento de la periferia y esas 2 áreas de expansión que están ahí planteadas, ¿no? Y eso se convierte en intervenciones urbanas de gran calado, más allá, por supuesto, del espacio público, y la ambición es llegar a unas intervenciones urbanas integrales en las que además se puedan aprovechar para, con la participación también del sector privado, desarrollar proyectos inmobiliarios de recuperación de espacio público. Bueno, los ejemplos los ha puesto Yves también sobre la mesa. Eso es por mi parte. Muchísimas gracias y atento, por supuesto, a las preguntas.